Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos a nuestro eterno Elohim porque nos ha permitido el día de hoy tener vida, salud y como cada lunes también nos da esta oportunidad de poder estar escudriñando, investigando y hablando de sus sagradas escrituras. La semana pasada terminábamos a hablar de lo que era la emuná y nos surgió, ¿no es cierto?, una inquietud que vamos a tratar de ir explicando durante el día de hoy y si Dios nos permite la próxima semana tratar de terminar ese tema y si nos da para más tendremos que seguir para tratar de explicar un tema que trata Santiago en el capítulo 2 hablando con respecto a la emuná, a la fe, donde Santiago dice, ¿no es cierto?, que la fe sin obras es muerta. ¿Ya? Y parecía un poco contradictorio con lo que dice Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 3, en el verso 20, donde el apóstol Pablo habla con respecto también a las obras y dice lo siguiente en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pero Santiago dice, ¿no es cierto?, que la fe sin obras es muerta. Y aparentemente pareciera, ¿no es cierto?, que hubiese una contradicción entre los dichos de Pablo y entre los dichos de Santiago. Santiago escribe esa epístola, ¿no es cierto?, a las 12 tribus de Israel esparcidas en aquel entonces por todo el mundo que existía en aquel entonces. Y es en ese mundo, fuera de Israel, donde se comienza a entender la emuná de una manera errónea, equivocada, interpretándola de una manera equivocada. Y Santiago quiere corregir esta situación a través de esta epístola. Él entonces comienza a hablar de la emuná y habla de las obras. Y es allí, ¿no es cierto?, donde a nosotros nos surge esa duda, esa inquietud con respecto a las obras. ¿Qué hacer? ¿Hay que hacer obras o no la hay que hacer? Y decíamos, ¿no es cierto?, que para poder entender los dichos de Pablo y los dichos de Santiago, teníamos que entender que en Israel habían dos leyes. Por una parte teníamos la Torá, los salmos y los profetas, que eran los textos que manejaban los hebreos. Pero ya en el tiempo de Yeshua encontramos que había una ley paralela a los profetas, a los salmos y a la Torá. Y es allí donde solimos confundirnos, ¿no es cierto?, cuando Pablo critica en algunos casos critica las obras de la ley expresados en ordenanza, y también teníamos la ley de la fe, la ley que el Eterno había dado, una ley espiritual para toda la humanidad. Entonces eso es lo que queremos explicar hoy día. ¿Qué es lo que era la ley de los mandamientos expresados en ordenanza? Así que vamos a tener que hacer un poco de historia para entender cómo se llegó a escribir esta ley de los mandamientos expresados en ordenanza, que es la que el apóstol Pablo en algunos casos critica, ¿ya? Así que vamos entonces a comenzar el día de hoy. Vamos a comenzar entonces el día de hoy. Vamos a comenzar en el libro de Esdras, en el capítulo 1, verso 1 y verso 2. Y vamos a hacer un poco de historia para poder lograr entender un poco lo que era la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, que el apóstol Pablo critica en algunas oportunidades, de esta ley que también Yeshua la critica, y de esta ley que nuestro amado Yeshua la clava en la cruz, ¿no es cierto?, rompiendo las barreras que habían. A través de esta ley se había creado una barrera que separaba a los gentiles de los judíos del pueblo hebreo. Yeshua clava esta ley en la cruz, ¿no es cierto?, deshace esta ley. Y esa es la ley que queremos hablar. ¿De qué ley estaba hablando? ¿Qué fue lo que clavó en la cruz?
y con la ayuda del Eterno vamos a tratar de explicar eso. Así que tenemos que hacer historia para entender de su base cómo nace esta ley de los mandamientos expresada en ordenanza. Comenzamos entonces en el libro de Esdras, capítulo 1, verso 1 y 2, donde dice lo siguiente: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Así comienza entonces el libro de Esdras, y lo primero que vamos a ver en el versículo 1, donde dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, ya nos damos cuenta que aquí estaban gobernando el imperio medo y los persas, ya había terminado el imperio babilónico. Y entonces dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. ¿Qué palabra había dicho Jehová por boca de Jeremías? Es lo primero que vamos a investigar, ya, para entender entonces esta historia. Así que vamos a tener que ir a Jeremías para ver, ¿no es cierto?, qué fue lo que dijo Jeremías, o lo que dijo Elohim por boca de Jeremías, y lo vamos a ver inmediatamente, ¿ya? Jeremías 25, verso 1 al 3, comenzamos leyendo, dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Joacim, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oíste. Entonces, Jeremías, ¿no es cierto?, dice que él habló a la tribu de Judá. Para ese entonces ya Israel estaba dividido como reino, ya se había dividido, ¿no es cierto?, el pueblo de Israel en dos partes. Entonces teníamos el reino del sur y teníamos el reino del norte. Y viene entonces palabra de Jehová por intermedio de Jeremías para que le hablase a la tribu de Judá, porque se habían desviado de sus leyes, de sus estatutos, de sus preceptos, de sus ordenanzas. Y lo hace, ¿no es cierto? Esto ocurre más o menos alrededor del año 640 a.C., donde estaba gobernando como imperio en aquel entonces el imperio babilónico. Aunque Babilonia todavía no atacaba al pueblo de Israel, no lo invadía, ¿ya? Entonces viene palabra de Jehová a Jeremías por 23 años, es decir, 23 años estuvo hablando Jeremías, hubieron profetas hablando al pueblo de Israel, tratando de advertirle que su camino, sus procederes no estaban correctos y que a raíz de esto iba a haber consecuencias, pero el pueblo de Israel no oyó, ¿ya? Y en el verso 8 en adelante vamos a ver qué fue lo que Jehová le dijo a Jeremías entonces, cuáles eran las medidas que iba a tomar a causa de esta
de esta situación que estaba viviendo el pueblo de Judá, ¿no es cierto?, desviándose de los estatutos y mandamientos que el Eterno había dado al pueblo de Israel. Esto es interesante que usted vaya notando esto, cómo Jehová, como Elohim, se enoja, ¿no es cierto?, se molesta con esta situación, le advierte al pueblo por 23 años que dejen este camino, que se vuelvan a sus leyes, pero no hicieron oír. En el verso 8 del capítulo 25 de Jeremías dice: Por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí que enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores, y contra todas estas naciones alrededor, y los destruiré, y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirás a estas naciones, al rey de Babilonia, 70 años. Esa fue la sentencia de Elohim para el pueblo de Judá por desviarse de sus estatutos, de sus mandamientos y de sus preceptos. Iba a ocurrir algo terrible. Iba a haber muerte, desolación, llanto. Nunca más en Judá se iba a hablar de desposado o desposada, ¿no es cierto? Se iba a desaparecer el gozo, la alegría. Es decir, lo que iba a ocurrir al pueblo de Judá era terrible. La invasión que iba a hacer Babilonia al pueblo de Israel no iba a ser pacífica. Elohim iba a tomar al imperio babilónico para castigar a Judá porque no quiso obedecer ni andar en sus estatutos. Y no solo a Judá, sino que todas las naciones o los pueblos que estaban alrededor de Israel, con los cuales Israel pecaba, donde Israel había, ¿no es cierto?, tomado sus leyes, tomado sus obras que hacían, sus dioses, y no solamente iba a invadir a Judá, sino que también los pueblos que estaban alrededor de Judá iban a ser invadidos por Babilonia, iban a ser tomados presos, ¿no es cierto?, cautivos a Babilonia, y esto por 70 años. Esa fue la sentencia. En el capítulo 29 de Jeremías, vamos a encontrar nosotros acá, ¿no es cierto?, en el verso 10, donde dice: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Eterno también, con la sentencia que le da a Judá, también le da una esperanza que pasados esos 70 años en cautiverio, él iba a despertar el espíritu, ¿no es cierto?, para hacerlos volver a su tierra nuevamente. Le dice: porque los pensamientos que yo tengo para ustedes no son pensamientos de mal, son pensamientos de bien. Y tengo que corregir lo malo que ustedes están haciendo. El escarnio que van a sufrir los va a hacer volverse hacia mí. Y me van a buscar, dice, y me hallarán, porque me van a buscar de todo corazón. Interesante, ¿no es cierto?, que cuando una persona comienza
en su corazón a buscar al Eterno de todo su corazón, va a encontrar a Elohim. De eso esté usted seguro. Esas fueron las palabras que nombra acá Esdras, ¿no es cierto?, en el capítulo 1, verso 1, donde dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué palabra es la que se iba a cumplir? Se iba a cumplir la palabra, la promesa, la esperanza que el Eterno le había dado en el capítulo 29 de Jeremías, verso 10, donde dice que acabados los 70 años él iba a despertar el espíritu tanto de los judíos como de los reyes que iban a estar gobernando en aquel entonces, para que hiciesen volver al pueblo de Israel a su tierra, a la tierra de Judá. Y esto ocurre entonces con Ciro, rey de Persia. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. El Eterno cumple su palabra. Y aquí la estaba cumpliendo. Él dijo: acabados 70 años voy a despertar yo el espíritu de aquel rey que esté gobernando. Y entonces vamos a hacer volver de la cautividad de Babilonia a los judíos que estuviesen en ese entonces a la tierra de Judá. En el año 590 y tanto, en el año 597, para ser un poquito más exacto, las fechas son aproximadas. En el 597 fue cuando Babilonia entonces, el rey Nabucodonosor de Babilonia invade Judá, y ustedes ya conocen la historia, ¿no es cierto?, donde van todos cautivos a Babilonia, y se van esparciendo los judíos entonces por todo el imperio de Babilonia, por todos los pueblos que en ese momento gobernaba Babilonia. Asimilando los judíos entonces las costumbres babilónicas, la lengua, la cultura, adorando sus dioses, asimilándose a los babilónicos poco a poco, ¿no es cierto? Eso pasa cuando se invade un pueblo, ¿no es cierto?, cuando van cautivos a otras naciones, poco a poco se van, ¿no es cierto?, asimilando a esas naciones, y se va perdiendo su propia cultura, su propio idioma, sus propias costumbres, sus propias ideologías. Y a medida que van muriendo los ancianos, eso se va perdiendo. Las nuevas generaciones ya, ¿no es cierto?, van asimilando mejor el entorno donde están viviendo en ese entonces. Y eso fue ocurriendo también con el pueblo de Israel. Y eso fue ocurriendo entonces con el pueblo de Israel en el imperio babilónico, donde fueron cautivos. Una vez que entonces ya pasado los años, el imperio babilónico fue invadido por los medos y por los persas, y ya, ¿no es cierto?, dejó de existir el imperio babilónico, pero los judíos estaban allí, dentro de esos territorios, y pasan entonces ahora a ser cautivos, pero de los medos y de los persas. ¿Ya? Ustedes esta historia pueden encontrarla en el libro de Esdras, Nehemías, Daniel, así que yo les recomiendo que lean estos libros, allí hay gran parte de la historia. También hay salmos que hablan del periodo donde estuvieron en cautiverio, ¿no es cierto?, en el imperio babilónico,
como lo es por ejemplo el Salmo 126, el Salmo 137, si no me equivoco. Sí, correcto, el Salmo 137, el Salmo 126, habla, ¿no es cierto?, y bueno, y hay muchos salmos más que hablan, donde dejaron registrados los hebreos, ¿no es cierto?, el periodo que vivieron en cautiverio en Babilonia, como así también en los medos y los persas. Los territorios eran los mismos, solo que cambiaron de gobernantes, por decirlo de alguna manera. Los medos y los persas invadieron Babilonia, se tomaron, ¿no es cierto?, la casa real y empezaron a gobernar ellos todo lo que existía como nación, como naciones en ese entonces. Y ahora también, ¿no es cierto?, los judíos se van asimilando a otro imperio, a los medos y también a los persas. Todas estas culturas, todas estas ideologías de estos imperios, de estas naciones, las fueron asimilando los hebreos y alejándose cada vez más de sus propias raíces. Y cuando despierta entonces el Eterno el espíritu del rey Ciro para hacer volver a los judíos a su nación, todo esto fue de forma progresiva. Fueron comitivas, ¿no es cierto?, a levantar los muros, a tratar de reconstruir el templo que había destruido Nabucodonosor en su invasión a Judá, donde destruyen los muros, donde destruyen la ciudad, donde se queman las ciudades, donde gran parte del templo fue destruido. Y Ciro entonces comienza a dar estos primeros pasos para reconstruir aquello que se había destruido y permitiéndole entonces a los judíos que empiecen a hacer incursiones en Judá y a reparar todo aquello que estaba dañado. Eh, pero no solamente se había dañado lo físico de Judá, también se había dañado lo psicológico. El trauma de la invasión que hizo Babilonia quedó en las memorias de los judíos, quedó en la retina del ojo, ¿no es cierto?, quedó en el corazón, quedó en los sentimientos, toda la masacre que ocurrió allí, todo el sufrimiento que ocurrió allí. La invasión no fue pacífica, ¿ya? Los que escaparon se fueron cautivos, las muertes eran de manera terrible en aquel entonces, ¿ya? Así que todo ese sufrimiento y toda esa tragedia que ocurrió bajo el imperio babilónico en Judá fue terrible. A Israel le ha tocado vivir muchas veces esta situación de invasiones y de masacres. Para que usted más o menos se haga una idea de lo que ocurrió el 7 de octubre, ¿no es cierto?, del año pasado en Israel por mano de Hamas. Israel ha vivido esas situaciones en muchas oportunidades. Imagínense que estamos en el siglo XXI y donde hay, ¿no es cierto?, donde hoy no se pueden ocultar muchas cosas, donde están las evidencias, las cámaras, la televisión, los teléfonos, ¿no es cierto?, que dejan registro. Imagínense lo terrible que ocurrió, lo que hizo Hamas con la gente, con los niños, cortándoles, decapitándolos, ¿no es cierto?, donde se dice que había mujeres embarazadas que les extrajeron sus niños del vientre para matarlos, es decir, cosas terribles, horrorosas. Imagínense las cosas que ocurrieron cuando Babilonia, por mano de Nabucodonosor, invade en ese entonces Israel. Si hoy en el siglo XXI, donde se supone que nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro raciocinio debiera aumentar, debiera estar mejor, ocurren estas cosas, imagínense cuánto más en aquel entonces donde estaba otro tipo de mentalidad. Tiene que haber sido horroroso. Todo eso quedó registrado, no en un teléfono, no en una cámara de televisión, quedó registrado en la memoria, en la mente del pueblo de Israel, de los judíos que se salvaron y fueron llevados en cautiverio. En sus memorias quedó grabado toda esta situación horrible. Ahora imagínense, pasaron 70 años y el pueblo de Israel ahora por mano de Ciro, rey de Persia,
el Eterno despierta el espíritu de este rey y comienza él a impulsar para que los judíos vuelvan a su tierra, poco a poco a reconstruir y poco a poco, ¿no es cierto?, a volver a su tierra, a su nación. Pero en ese periodo el pueblo de Israel había olvidado la ley. Ya la había olvidado antes, por eso fue castigada. Ya 23 años habían pasado que el Eterno le había advertido por boca de Jeremías y de otros profetas, y ellos no escucharon, habían abandonado y se habían olvidado de la ley del Eterno. Si uno no está constantemente leyendo, en contacto con la palabra del Eterno, en oración, en comunicación con nuestro Creador, uno se va olvidando de sus leyes. Y a medida que se va olvidando más y más, ya uno después no suele distinguir o hacer un buen juicio qué es bueno y qué es lo malo. Y caemos en ese peligro de llamar, ¿no es cierto?, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Bien, vamos entonces ahora a analizar lo que empezó a ocurrir una vez que empiezan a volver a la tierra los judíos, y nos vamos a trasladar ahora entonces al libro de Nehemías, donde también aquí está registrado ese regreso a la tierra de Judá, y vamos entonces a analizar qué es lo que ocurre aquí en el libro de Esdras, en el capítulo 8. Nos vamos a ir entonces aquí, verso 1-3, donde dice lo siguiente. Esdras, capítulo 8, verso 1-3, y dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, y así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, y en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Una vez vuelto el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, a su tierra, una vez reconstruidos los muros, el templo, no con todo el esplendor que tuvo el primer templo construido por Salomón, una vez que fue destruido por Nabucodonosor, ¿no es cierto?, invadido, quemado, gran parte, se reconstruye, ¿no es cierto?, pero no con esa hermosura, porque lo hicieron rápido, con el material que tenían a la mano, con lo que más pudieron conseguir, así que el esplendor no era lo mismo. Este fue el templo que después, ¿no es cierto?, termina de construir o de remodelar Herodes, ¿ya? Que eso lo vamos a ver después ya, yo creo, la próxima semana con la ayuda del Eterno. Bien, entonces vuelven a su tierra, y es aquí donde la gente que logra volver, ¿ya?, le piden a Esdras que le lea el libro de la ley que habían abandonado ellos, que ya no lo querían oír, ¿no es cierto?, y por eso fueron castigados, pero ahora quieren oírlo, porque ya no sabían qué decía, en qué consistía. Y se reunieron del alba, imagínense, bien temprano, hasta el mediodía, para escuchar cuando Esdras iba a leer la ley, es decir, la Torá, los salmos, los profetas, parte de lo que estaba escrito en ese entonces. En el libro de Esdras, en el versículo 5 en adelante, al verso 12 vamos a leer ahora, dice lo siguiente: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaban más
porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Y alzó sus manos y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y todos los levitas, Yeshua, Bani, Serebias, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azorías, Josabed, Anam y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Eso es interesante, ¿no es cierto?, que Esdras leía, pero habían otros judíos que entendían un poco, le daban la interpretación o el significado y le enseñaban al pueblo para que pudiesen entender de qué estaba hablando la ley de Dios. Leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nehemías, el gobernador, el sacerdote Esdras, escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Esto le provocó a los judíos oír la ley. Imagínense, ellos habían abandonado la ley de Jehová, se habían olvidado de ella. Al oírla de nuevo, les provocó, ¿no es cierto?, que ellos tuviesen que llorar, tuvieron que humillarse, porque ahí se dieron cuenta cuán lejos habían estado del Eterno y empezaron a entender que todo lo que le había pasado era justo, que eran ellos los que eran culpables de todos los males que le había venido a causa, ¿no es cierto?, de haberse alejado de la ley de Dios. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Bien, eso ocurre, ¿no es cierto?, este pasaje muy hermoso donde nos relatan aquí, ¿no es cierto?, lo que ocurre cuando ya vuelven a su tierra, cuando ya se establecen de nuevo y piden, ¿no es cierto?, que le hagan entender la ley. Y ocurre toda esta hermosura, ¿ya? Pero al pasar el tiempo, los judíos vuelven a dar los primeros pasos de inclinación a lo malo de nuevo, a hacer lo que habían hecho sus padres cuando lo invade Babilonia. ¿Ya? Y es aquí entonces donde se empiezan a dar los primeros pasos para comenzar estas leyes, las leyes que aparecen en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, mencionada por Pablo muchas veces, estas leyes expresadas en la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, ¿ya? Es aquí donde empieza el origen de estas leyes, ¿ya? Para poder entender aquellas leyes que yo le mencioné, tenemos que leer un poco la historia. El pueblo de Israel había vuelto, estaba en la retina, ¿no es cierto?, de los más longevos, los más ancianos. Estaba la retina de todo el sufrimiento que vivió Judá cuando lo invade Babilonia.
tal vez las nuevas generaciones no tenían a lo mejor tenían parte de la historia contada por sus abuelos, pero no vivieron eso. Entonces el trauma era distinto, el trauma lo tenían los que vivieron esa situación difícil, ¿ya? Acá nosotros en Chile tenemos, por ejemplo, en el 2010 uno de los terremotos más grandes que ha existido en la humanidad, aparte del terremoto que ocurrió en el 60, que es el más grande que ha ocurrido en el mundo hasta ahora. El otro fue el 2010. Los que vivimos esa experiencia de estar acá casi en el epicentro del terremoto fue una cosa terrible. Ya han pasado casi 14 años y para nosotros que vivimos el trauma es como que eso ocurrió ayer. Las vivencias que nos tocó pasar, todas estas situaciones, las recordamos como si eso ocurrió el día de ayer. Y ya han pasado 14 años. ¿Ya? Así que los ancianos que todavía están vivos, los que vivieron el terremoto del 60, usted conversa con ellos y ellos lo recuerdan, ¿no es cierto?, como que si el terremoto hubiese pasado hace muy poco tiempo, recuerdan con lujos y detalle aquel evento, los que vivieron esa situación, ¿no es cierto?, terrible para el 60. Cada vez que hay una situación de esta índole, de catástrofe tan fuerte, no se olvida rápidamente. Pasan años y está en la retina, está en la memoria, ¿ya? Y eso pasó con el pueblo de Israel, ¿ya? En el capítulo 13 de Nehemías, en el verso 15 al 18, vamos a leer aquí, dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo. Y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tiros que traían pescado y toda mercadería, y vendían en el día de reposo, y a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo? Esto es interesante, mire, ya estaban establecidos en Israel, ya habían vuelto a la Torá, ya estaba sabido de lo que decía la ley de Dios, ¿ya? Pero el gobernador de aquel entonces que estaba en Judá, Nehemías, comienza a darse cuenta que en el día de reposo no se estaba respetando el séptimo día. Esto es interesante, usted tiene que considerar mucho esto, mire. Empiezan a profanar el día de reposo, ¿no es cierto? Los comerciantes trayendo o haciendo trabajos, ¿no es cierto? El día séptimo, y también, ¿no es cierto?, del extranjero traían mercadería, comercio, para vender en el territorio de Judá. Las ciudades en aquel entonces eran amuralladas con puertas, es decir, cerrando las puertas nadie podía entrar a una ciudad, ¿ya? Las puertas de Judá estaban abiertas y comienzan a entrar estos comerciantes, ¿no es cierto? Ya existía el comercio ambulante. Y entran estos comerciantes a entrar a vender pescados, frutas, de todo tipo de cosas. De todo tipo de cosas entraban a vender. Nehemías se da cuenta que todo esto está ocurriendo en el día de reposo, en el séptimo día. No existía sábado todavía porque los romanos le pusieron sábado siglos más tarde, ¿no es cierto?, al séptimo día, le pusieron nombre.
Así que aquí se habla del séptimo día. Y comienzan a profanar. Nehemías se da cuenta de esto y se asusta porque dice, así comenzaron a actuar nuestros padres hasta que en definitiva se olvidaron del día de reposo y nos vinieron todos estos males que nos vino bajo el imperio babilónico. Les llama la atención, ¿no es cierto?, a la gente de Judá y los llama a reflexionar y les advierte en el verso 18, dice, ¿no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Fíjese usted cómo cuidaban el día de reposo, porque esto después nos vamos a encontrar en los tiempos de los apóstoles y en el tiempo de Yeshua, que se escribieron leyes con respecto al día de reposo. Se escribieron leyes, y esas son las leyes que nosotros encontramos llamadas la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Acá todavía no existía esta ley. Basado en la experiencia tan fuerte y tan mala que tuvieron con Babilonia, Nehemías comienza a tomar las primeras precauciones para que el día de reposo no se profane. Y en el verso 19 comenzamos a leer, dice, toma las primeras medidas ya Nehemías para cuidar que se respete el séptimo día. Dice, sucedió pues que cuando iba ocurriendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga. Esta fue la primera medida que toma Nehemías para cuidar que se respete el séptimo día, el día de reposo. ¿Ya? ¿Qué hizo Nehemías entonces? Cierra las puertas de la ciudad horas antes de que comience el día de reposo y que se abriesen después que terminase el día de reposo y pudiesen entrar entonces los que quisieran entrar a la ciudad. Fue la primera medida que toma Nehemías para cuidar que se respetara el día de reposo. Y esto es interesante que usted lo vaya notando, porque aquí ya se toman medidas con respecto al día de reposo. Después ya vamos a encontrar que se escriben otras leyes para proteger el día de reposo. Y finalmente, ¿no es cierto?, después se van obedeciendo estas leyes, pero la verdadera ley espiritual del Eterno se va quedando a un lado, porque estas nuevas leyes empiezan a operar en Israel y ya las encontramos ya operando 100% en el tiempo de Yeshua y en el tiempo de los apóstoles. Y la verdadera ley queda a un lado, ¿ya? Y se empieza a obedecer a estas leyes escritas por manos de hombres. Medidas que tomaron los judíos, autoridades judías en diferentes tiempos, para obligar al pueblo a cumplir las leyes de Dios, ¿ya? Esta fue una de las medidas que tomó Nehemías al principio, ¿no es cierto? Cerrar la ciudad para que nadie entre a vender ni nada y no se haga ningún tipo de trabajo y se respete el día de reposo. Esa fue una primera medida. Segunda medida, en el verso 20. Y se quedaron afuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en el día de reposo. La segunda medida fue una amenaza. No quiero que se queden más afuera del muro esperando que termine el día de reposo para que ustedes ingresen. Si ustedes lo vuelven a hacer, les voy a echar mano. O sea, el echar mano significaba los voy a herir. Ya voy a traer un ejército, los voy a herir, los voy a alejar a espada. ¿Ya? Así que del temor los comerciantes mejor se fueron
y no se quedaron más en el día de reposo. ¿Ya? Esa fue una segunda medida. Yo quiero que usted piense todas estas primeras medidas que toma Nehemías para hacer respetar al día de reposo. Todas estas medidas fueron creando enemistades entre el pueblo judío y el pueblo gentil. Los gentiles eran los que iban a vender, porque el pueblo judío se había hecho amigos, ¿no es cierto?, donde estuvieron en el exilio. Ellos hicieron amigos, hubieron judíos que se casaron con gente, ¿no es cierto?, no judía, hicieron parentesco, hicieron amistades. Entonces era natural, ¿no es cierto?, que esa gente fuera a Judá, visitara allí, hubiera comercio, cambio de mercadería, ¿no es cierto?, estos trueques que se hacían en aquel entonces, todo eso era normal, ¿ya? Nehemías no tenía problema con eso, pero no quería que se hicieran el día de reposo para no cometer los errores pasados y que el Eterno se enojara de nuevo y les volviera a hacer vivir una situación como la que habían vivido. Horrible. ¿Ya? Entonces, estas medidas que Nehemías va tomando son medidas que van separando a los judíos del pueblo gentil. Es por eso que nosotros después encontramos, ¿no es cierto?, por allá por Efesios, que el Eterno clavó todas estas medidas, estas leyes, dice él, ¿ya?, que separaban, que hacían que estuvieran en enemistades los judíos con los hebreos. Aquí ya tenemos las primeras leyes, las primeras medidas que toma Nehemías. Nosotros tenemos que ponernos aquí, ¿no es cierto?, en los zapatos de Nehemías. Nehemías sabía lo que había vivido el pueblo de Israel, lo terrible que había sido la invasión, y él no quiere pasar por lo mismo. Y empieza a tomar medidas, aunque no significa que las medidas que él tomara fueran medidas justas o interpretaciones justas de lo que está haciendo. Nosotros tenemos que entender a Nehemías, ponernos en los zapatos de él y decir, no quiero vivir una experiencia así, no quiero ver morir los niños tan horriblemente, a las mujeres, a los hombres, ¿ya? Y toma medidas. Y estas medidas cada vez van más fuertes, que hacen que se cree una enemistad entre los gentiles y los hebreos. De esa enemistad es la que después encontramos nosotros hablando a Pablo, a otros apóstoles, ¿no es cierto?, ya en el Nuevo Testamento. Sigamos. Leímos ya el verso 20, ¿no es cierto? Otra de las cosas que ocurrió, ¿no es cierto?, fue el parentesco que se hizo con la gente no judía. Ya en el verso 23 dice: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico. Mira, aquí aparece la palabra judaico, ¿ya? No hablaban, gran parte de los hijos del pueblo de Israel que había vuelto de la esclavitud, fíjese que no hablaban judaico, porque ya tantos años los hijos había gente que había nacido en el exilio. Esos niños no les costó, ¿no es cierto?, asimilarse a las otras naciones, porque nacieron en esas naciones, nacieron bajo ese idioma, bajo esas costumbres, así que para ellos era natural hablar ese idioma. Y no hablaban judío, no hablaban judaico, como dice acá. ¿Ya? Y reñí con ellos, dice Nehemías, reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y le arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas y sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Así que ya, imagínense, al ver esta situación, Nehemías también toma medidas violentas contra los judíos que tenían hijos que no hablaban el idioma, o que casaban sus hijos con gente no judía, con gentiles,
Y Nehemías, ¿no es cierto?, cuidando que el Eterno no se moleste, comete estas acciones violentas contra sus propios judíos, contra sus propios, su propia gente, para evitar, ¿no es cierto?, que se cometan estos actos y que el Eterno se enoje y los vuelva a pasar a hacer vivir una experiencia traumática como la que habían vivido. ¿Ya? Dice, no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Esa es la respuesta que le da Nehemías a la gente, ¿no es cierto? Le dice, Salomón, cuando se involucró con mujeres no judías, las mujeres de las otras naciones lo hicieron pecar, ¿no es cierto?, y cometer errores, y ustedes están en la misma situación, y hace este acto violento donde dice que a algunos le arrancó el cabello, a otros lo hirió a espada. Fue terrible esa situación también, y los obligó a que jurasen que no iban a dar sus hijos en casamiento, ¿no es cierto?, con gente no judía. Ahora usted vaya pensando, todos estos actos y todas estas medidas que toma Nehemías ya van poniendo en enemistades a los judíos con los gentiles. Comienza aquí a producirse un cierto odio, una cierta discriminación hacia los gentiles, ¿no es cierto? Y uno podría decir, bueno, a Nehemías, perdón, se le pasó la mano, pero hay que estar también en los zapatos de Nehemías porque él sabía lo que había vivido Israel desde esta situación que le tocó vivir, ¿no es cierto?, bajo el imperio babilónico. Así que bajo esta situación Nehemías entonces toma medidas. No significa que las medidas son justas, son correctas, ya las que está tomando, pero él toma medidas para que no ocurra lo que había ocurrido antes, ¿ya? Nehemías se olvidó, por ejemplo, de que al Eterno no le gusta el repudio. El Eterno no está de acuerdo con el repudio. Odia el repudio. Está escrito, por ejemplo, en el libro de Malaquías. Yo se los voy a leer acá, Malaquías. En el capítulo 2, verso 16, dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, que aborrece el repudio, y al que cubre la iniquidad, y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. El Eterno aborrece el repudio. Y eso es lo que estaba haciendo Nehemías acá. Habían judíos, imagínense, habían judíos que se habían casado en el exilio con mujeres, por supuesto, gentiles. Cuando regresan a la tierra, muchas de ellas la hacen que se las devuelvan a su nación, incluso con hijos. Ahora piensa usted cómo pensaron los gentiles, qué pensaron los gentiles de los judíos, del Dios de los judíos. Cómo fueron creándose, cómo se fue iniciando esta enemistad entre los gentiles y los judíos. Estas leyes, como el Sabá, como la circuncisión, como esta ley que estaba, ¿no es cierto?, de que el Eterno le había dado a Moisés, de que ningún judío se casara con mujer extranjera, todas estas cosas la habían mal interpretado, ya en el tiempo ya que estamos hablando de Nehemías para adelante, mal interpretaron muchas cosas, muchos dichos del Eterno, leyes que el Eterno le había dado a Moisés. Moisés la interpretó correctamente en su tiempo, pero ya pasados los años, Moisés no estaba, y ellos interpretaron la ley de alguna manera errónea, equivocada,
y tomaron este tipo de medidas creando enemistades entre los gentiles y los judíos. Y estas enemistades son las que después nosotros encontramos en los evangelios, en las cartas apostólicas y en las otras cartas de los otros apóstoles. Así que de aquí ya vamos entendiendo un poquito cómo se fue creando esta enemistad. Las medidas que fue tomando Nehemías fueron creando enemistades entre judíos y entre gentiles. Estas medidas que fue tomando Nehemías para cuidar que las leyes de Dios se cumplieran, no significa que estas medidas eran justas. ¿Ya? Así que eso lo vamos a tener que ir viendo. Una de las cosas que sí quiero terminar hoy día diciendo, que en Israel, vamos a revelar un secreto ya a esta hora que vamos a punto de terminar, vamos a revelar un secreto para el que no lo sabe, para el que lo sabe no va a ser un secreto. Nuestro amado Yeshua, imagínense, miren este misterio, nuestro amado Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, desciende de una mujer gentil y de un padre judío. Mire este misterio tremendo. Es una de las razones por las que los judíos también se niegan a creer en Yeshua, porque los ultra ortodoxos, ¿no es cierto?, no aceptan de que Yeshua sea descendiente de una mujer gentil y de un padre judío. Esto lo encontramos en el libro de Ruth. ¿Ya? Ruth era moabita, es decir, de un pueblo gentil, y de allí desciende, del vientre de Ruth desciende la descendencia de nuestro amado Yeshua y de su padre Boz. Ustedes pueden leer el libro de Ruth, yo le voy a leer un poquitito aquí nada más para entender y dar a entender lo que quiero explicar. En el capítulo 4 de Ruth dice lo siguiente: Boz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Boz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y entonces él tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad, hijos, y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Estos ancianos que aparecen acá eran jueces de Israel. Cada vez que usted encuentre que los ancianos estaban aquí, los ancianos estaban allá, son jueces de Israel, ¿ya? Eran personas capacitadas para omitir un juicio con respecto a cualquier asunto. Aquí Boz, ¿no es cierto?, llama a un pariente que él tenía y llama también a los jueces, a los ancianos, ¿ya?, para que omitan un juicio. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Alimelec. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, es decir, delante de los jueces y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Boz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita. Es decir, Ruth, la mujer gentil, ya que había sido nuera de Noemí, y que este hombre era, ¿no es cierto?, pariente de estos hombres, de Boz y del otro personaje que aparece acá. Ellos podían redimir, pero el problema aquí era que Ruth era moabita, y el pueblo de Israel tenía una ley que había dado Moisés, que ningún judío podía casarse con una mujer gentil. Entonces, Ruth, la moabita, mujer del difunto,
para que restaurase el nombre del muerto sobre su posición. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Es decir, yo no voy a redimir porque esta mujer es una gentil, no me va a traer una maldición a mí, a mi tierra, así que yo me niego a redimir. ¿Ya? Redime tú, usando de mí derecho, porque yo no redimiré. Y había ya desde hacía tiempo estas costumbres en Israel tocante a la redención y al contrato, para que la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Ese era el contrato. Se sacaba un zapato uno y se lo daba al otro, ¿no es cierto? De ahí viene el famoso dicho, ¿no es cierto? Hay que estar en los zapatos del otro, ¿ya? De ahí viene ese refrán que nosotros conocemos, ¿ya? Viene de allá, de esta tradición que había en Israel en aquel entonces, cuando se hacía un compromiso delante de los jueces. Eh, Vos redime a Ruth, se casa con ella, tienen un hijo, ¿no es cierto? De allí, ¿no es cierto?, de ese hijo nace entonces ahora un nieto, y de ese nieto viene Isaí, y por supuesto viene después David, como está en el libro de Mateos, capítulo 1, lo vamos también a leer acá, para recobrar acá, dice Mateos capítulo 1, verso, eh, vamos a leer del verso 5, dice, Salomón engendró a Rahab y a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, ¿ya? Y Isaí engendró a David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer Urías. Y de ahí usted ya encuentra, ¿no es cierto?, eh, que Boz con Ruth fueron los tatarabuelos, ¿no es cierto?, de David, de donde desciende nuestro Señor Jesucristo. De manera, amados hermanos, que lo que yo quiero explicar, que lo que hizo Nehemías en su tiempo con el fin de proteger la ley, ¿no es cierto?, y expulsando a estas mujeres y a sus hijos, haciendo este repudio, el Eterno odia el repudio. Allí tenía que haber un justo juicio, una justa, analizar cada caso, ¿no es cierto?, para omitir un juicio. Pero Nehemías, ¿no es cierto?, con el afán de que se protegieran las leyes de Dios y que no volviese a ocurrir la situación terrible que ocurrió con el imperio babilónico cuando los invadieron, él prefiere tomar medidas fuertes sin darse cuenta si las medidas que estaba tomando eran justas o eran injustas. Y así empiezan entonces los primeros pasos para escribirse una ley aparte de la ley de Dios. Leyes que obligaban a los judíos a obedecer las leyes de Dios, que con el tiempo llegaron a ser 6.000 y tantas leyes, donde los judíos prácticamente se aprendían esas leyes para que no fueran castigados por las autoridades de Israel en su tiempo, olvidándose de la verdadera ley de Dios, que es la que Jesús critica en muchas oportunidades. Cuando viene nuestro amado Yeshua, ¿no es cierto?, a Israel, y él empieza a cumplir la verdadera ley, la ley espiritual, la ley pura, los judíos se molestaban con él porque entendían ellos que él no estaba cumpliendo la ley. ¿Pero qué ley? La ley que ellos habían escrito para proteger la verdadera ley, que ellos ya ni siquiera se acordaban cómo era la verdadera ley, sino que se acordaban de la ley que habían escrito. Es un poco enredoso, pero sé que se entiende. Aquí comienzan los primeros pasos entonces a escribirse estas primeras leyes de los mandamientos expresados en ordenanza con Nehemías. Nehemías fue el primero que empezó a tomar estas medidas para proteger estas leyes. Pero después siguen avanzando. Después viene el imperio
de Alejandro Magno, ¿no es cierto?, el Imperio Griego, que lo vamos a ver la otra semana, donde todavía la cosa fue empeorando más medidas fuertes fueron tomándose, hasta que llegamos al tiempo de Yeshua y de los apóstoles, donde ya nos encontramos con esta otra ley, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, que lo vamos a ver con la ayuda del Eterno la próxima semana. Jehová, Shalom, si el Eterno nos permite en su eterna voluntad, nos vemos entonces la próxima semana para continuar con este tema.